como ya no hay ninguno, déjame ser tu número uno. Dice, ¿cómo explicarle a la conciencia que esto fue mi culpa? ¿Cómo decirle al corazón que tú no volverás? Hacer saber a mis ojos que no te verán nunca. ¿Cómo explicarle a mi boca que no la besarás? Y no es que muera porque no tenga tus besos, pero es que vivir sin eso es como vivir sin razón. Y si tú supieras cómo me duele el proceso de olvidarme de tu cuerpo, me destroza el corazón. Créeme un poco más, te lo suplico, que tú me fuiste y no merezco este castigo. Soy un loco más que no he entendido. Si yo solo te da amor porque te has ido. Es que se siente un frío terrible. Yo no sé ni cómo decirte. Como digo, me sentí invencible. Me amas pero de que me sirves y aquí no estás. En el mejor momento te vas. Solo pido una oportunidad para demostrarte que lo nuestro es amor de verdad. Pero ya tú no estás, en el mejor momento te vas. Solo pido una oportunidad para demostrarte que lo nuestro es amor de verdad. Un poco más, te lo suplico, que te me fuiste y no merezco este castigo. Soy un loco más que ni ha entendido. Si yo solo te daba amor porque te has ido. Una oportunidad para demostrarte el amor de verdad. Pero no estás, en el mejor momento te vas. Solo pido una oportunidad para demostrarte que lo nuestro es amor de verdad. Un poco más, te lo suplico, que tú me fuiste y no merezco este castigo. Soy un loco más que no te digo, que no te digo, solo te doy amor porque te has ido. Un poco más, te lo suplico, que tú me fuiste y no merezco este castigo. Soy un loco más que no te digo, que no te digo, solo te doy amor porque te has ido. Algo así Buen día, chicos, ¿cómo estamos? Buen día, profe. ¿Todo bien? Bien, bien, ¿y usted? Bien, todo bien. ¿Se ve la pantalla, chicos, el apunte? ¿Se escucha Sí, bien? sí. Perfecto. Bueno,
Habíamos trabajado la idea de diferenciabilidad. Voy a retomar un poquito. Lo de hoy es un poquito más rápido. Hago un pequeño cierre de lo que habíamos visto. Bueno, nuestra idea era mirar si una función es diferenciable en un punto, ¿no? En P, en un punto P, que tiene que ser un punto del dominio. Entonces, lo que vimos de diferenciabilidad fue la parte geométrica, que significa que una función sea diferenciable geométricamente, tiene que ser suave, tiene que admitir plano tangente. Y de alguna manera se definió el plano tangente sin ser formal, se escribió cuál era la ecuación del plano tangente y les dije después voy a profundizar y mostrar realmente cuál es la definición formal de plano tangente. Entonces después vimos la definición de diferenciabilidad, que es el límite largo, y hay que probar que ese límite largo, la definición, hay que probar que ese límite largo nos da cero. Y por último, teníamos la condición suficiente. O sea, 3 cosas para analizar sobre la diferenciabilidad. Entonces vimos que según la definición es supuestamente lo más difícil, pero ¿qué no me figura? Bueno, la definición supuestamente es la parte más engorrosa, porque implica calcular un límite, y en general esos límites suelen ser poco amigables, pero también vimos un ejemplo donde mirar la condición suficiente era mucho más trabajoso que mirar la definición. Entonces, dado un ejercicio donde uno necesita ver si la función es diferenciable o no, va a depender del ejercicio por dónde arrancar, si va por definición o va por la condición suficiente. Y por último, que no lo vimos, ahí quedamos en la parte de hoy, es la condición necesaria, y esta condición necesaria es muy utilizada y en general es simple de utilizar. Entonces, particularmente yo soy de irme por ahí, por la condición necesaria primero, y en caso de que la condición necesaria falle, entonces me voy por los otros lados. Entonces es como que apunto bastante a la condición necesaria y es como que uso como primera para analizar. Si yo tuviese que trabajar, miro mucho esto, luego miro la condición suficiente, pero dependiendo de la forma de la función, y por último miro la definición. Lo cual no significa que no puedas encarar directamente por definición y que te sea simple el cálculo de ese límite y ya está. Entonces lo que voy a hacer es mirar la condición necesaria, agarrar un ejemplo y ese ejemplo mostrarlo de todas las maneras cómo podemos hacer para ir por un lado o por el otro lado. Un ejemplo relativamente sencillo, lo cual no signifique que siempre dé lo mismo ir por un lugar o ir por el otro, porque no va a ser así. Bien, entonces, la condición suficiente para diferenciabilidad es la siguiente. Si una función llega a ser diferenciable en un punto, o sea, si es suave, si gráficamente admite plano tangente, entonces la función tiene que ser continua en el punto. Sí, recuerden que diferenciabilidad no es lo mismo que la idea de derivabilidad.
de análisis 1. Derivabilidad implicaba que fuese derivable, o sea que uno le pudiera calcular la derivada. Diferenciabilidad implica más que eso porque acá hablamos de derivadas parciales. Entonces, diferenciabilidad implica que admita derivada en toda dirección, que tenga recta tangente en toda dirección, y con el conjunto de esas rectas tangentes a la superficie en un punto, se arma el plano tangente. O sea que la idea de plano tangente es mucho más potente que la idea de derivable. Y les había mencionado que hay libros que hablan de diferenciable, ya sea análisis 1 o análisis 2. Bueno, en ese contexto, el libro le llama diferenciable a lo que nosotros tenemos la costumbre de llamarle derivable, si estamos en análisis 1, y le llama diferenciable a lo mismo que nosotros le llamamos diferenciable en análisis 2. La idea de este teorema es usar la negación del teorema. Si la función no es continua, listo, no es diferenciable. Entonces, en ese sentido, es muy práctico de utilizar porque analizar la continuidad es relativamente sencillo contra analizar el límite largo de la diferenciabilidad o analizar la condición suficiente. Siempre va a depender del caso. Entonces, lo que voy a hacer es tomar un ejemplo sencillo como es este y un ejemplo complicado que es el que veníamos trabajando y mostrar con esos dos las dificultades que se presentan con las distintas situaciones, ¿sí? Entonces, supongamos que nosotros tenemos una f de xy que sea sencilla. Yo no voy a así voy a plantear todo y voy a anotar cuál es la conclusión. De última, ustedes después terminan de hacer la cuentita final para no perder tanto tiempo y además no quiero meterme en cuenta, sino lo que quiero es tener un cierre y cerrar las ideas. Entonces, supongamos que tenemos esta f de xy, que es x al cuadrado, en este punto es x cuadrado, bueno, pongámosle, sí, x cuadrado más y cuadrado, pongamos que sea un paraboloide, que todos lo conocemos y sabemos que es suave. Entonces les decía, una opción es mirar la parte geométrica, pero la parte geométrica no me da solidez, de hecho no siempre voy a poder graficar. En este caso sí puedo graficar, conozco la superficie, entonces la grafico, pero la estrategia está claro que sirve solo para este caso, en otro caso no. Entonces tenemos un paraboloide y lo que queremos ver es si ese paraboloide es diferenciable en el origen. El paraboloide es diferenciable en el origen, vemos que es una superficie que es suave en el origen, y es más, admite plano tangente, y el plano tangente que admite es en el origen, es el plano del piso, y es el plano z igual a 0. O sea que geométricamente podemos ver que sí, que está todo bien, y que el plano tangente es, en este caso, el plano z igual a 0. Entonces, lo geométrico en este caso es sencillo, no nos presenta dificultad. Otra cosa que podíamos hacer es analizar por definición. Pero cuando uno analiza por definición, entonces necesitamos el límite largo, ¿sí? Entonces recordemos la definición, es el límite cuando el xy tiende al punto, en este caso va a ser el 0, 0, de la función evaluada en el xy, o sea, la función en forma genérica, general, menos la función derivada parcial evaluada en el punto en el que se está trabajando, en este caso en el 0, 0, por el x menos 0, menos la función derivada parcial respecto de y evaluada en el 0, 0, por y menos 0, por y menos el y sub 0, que en este caso es 0, menos la función evaluada en el 0, 0,
y todo eso dividido, algo que es pequeño, que es la raíz de el x menos 0 al cuadrado más el y menos 0 al cuadrado. Entonces, ahí recién tenemos la definición. Y habíamos dicho que en la definición interviene la derivada parcial respecto de x en el punto y la derivada parcial respecto de y en el punto. Entonces hay que calcular las derivadas parciales. En este caso, nuestra función es sencilla. Entonces, uno podría calcular las derivadas parciales directamente utilizando las reglas de derivación. Pero si la función fuese una función conflictiva en el punto donde estamos trabajando, habría que calcular las derivadas parciales por definición. Entonces eso ya implicaría más trabajo. En este caso, no. La f sub x es eso, y la f sub y, aplicando reglas, en un xy cualquiera, es 2y. Entonces tenemos el cálculo de las derivadas parciales de manera muy rápida, que no nos ocasiona problemas. Bien, pero la necesitamos en el punto. Entonces, ¿qué nos va a quedar esto? El límite, cuando el xy tiende al 0, 0, la función nuestra, tenemos que poner la expresión. Observen que acá la función tiene una sola expresión, entonces eso también simplifica. Si la función fuese una función definida por partes, tendría que elegir qué parte de la función tengo que poner. O si este límite consiste en calcularlo en diferentes partes, digamos. En este caso también esto es sencillo. La derivada parcial en el 0, 0, como la derivada parcial es esto, respecto de x nos da 0. La derivada parcial respecto de y en el 0, 0 también nos da 0. Y la función en el 0, 0 también nos da 0. O sea que esto queda bien sencillo, esta expresión para esta función, y nos va a quedar simplemente esto, ¿no? X cuadrado más el y cuadrado, y hay que calcular este límite, y este límite es un caso de indeterminación del tipo 0 sobre 0. O sea que vamos a tener que salvar esa indeterminación. Entonces observemos, ir por definición hasta acá no fue conflictivo, porque las partes difíciles de la definición es el cálculo de las derivadas parciales que pudimos aplicar regla, en este caso. Y tuvimos que evaluar a la función en el punto, y la función tiene una sola expresión, o sea que tampoco nos produjo eso algún inconveniente. Si la función fuese otra, fuese una función definida por partes, en ese punto donde estamos trabajando se partiera, entonces las derivadas parciales hubiésemos tenido que calcularlas usando la definición de derivada, ya hubiese sido un trabajo extra, y cuando llegamos a evaluar en esta parte a la función, y bueno, uno se hubiese tenido que preguntar qué expresión usa, si una, si la otra, si tiene que separar el límite en diferentes trayectorias para usar las diferentes expresiones de la función. O sea que hasta acá estamos en el caso más favorable y tenemos que calcular ese límite que es indeterminado del tipo 0 sobre 0. Ahora bien, ¿cómo salvamos esta indeterminación? ¿Cómo hacemos para salvar esta indeterminación? ¿Qué se les ocurre hacer? Propiedad por infinitésimo acotado, ¿usar? ¿Y qué sería infinitésimo y qué sería acotado? Armar la función de tal forma que tengas un infinitésimo por un acotado, entonces el límite te da 0. Y Bien, lo puedes salvar. entonces tendría que desarmar con tu idea y escribirla como una G multiplicada por una H. ¿Está? De manera tal que una tienda a 0 y de manera tal que la otra pueda demostrar que está acotada. Si pienso en eso que me estás diciendo, tendría que estar pensando en hacer esto. Entonces esto lo tendría que desarmar de alguna manera y ver cómo lo puedo reescribir. ¿Se les ocurre alguna forma de reescribir esto para llevarlo a este formato?
Puede ser que sea x cuadrado por y cuadrado sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Pero ¿y qué hago Pero con perder este la más? igualdad, claro. No, o sea, cuando uno lo lleva a este formato, tiene que tener una expresión que sea equivalente a la original. Entonces no puedo Ah, sí, sí, convertir sí. una Y si no, suma en un profe, producto. si no probar a hacer el límite de esta expresión por trayectoria, porque como tiene Claro, más, bueno, no se vamos puede por separar. partes. Si lo O sea, probara por trayectoria, nosotros ya sabemos que es diferenciable, porque lo sabemos en forma geométrica. O sea, nosotros sabemos que de alguna manera este límite da cero. No lo sé calcular, pero sé que da cero. Entonces, si vos probás por trayectoria, no te sirve, porque las trayectorias, así calcules 100 o 1000 trayectorias, no te dejan sostener cuánto da el límite. Te dejan sospechar de que el límite puede ser lo que uno está calculando, o en el mejor de los casos, si las trayectorias nos dieran diferente, sostener de que el límite no existe. Pero eso no nos va a pasar porque nosotros sabemos que sí es diferenciable, o sea, sabemos que el límite nos debería dar cero. Tendríamos que calcularlo y que nos dé cero ese límite. Entonces hay Profe, que desarmar, sí. ahí no Escucho. tenés dos términos iguales, solamente que tenés uno elevado a la 1 y otro elevado a la 1 medio. Ahí puedes hacer algo con eso. Tipo, tenés x al cuadrado más y cuadrado arriba a la 1 y abajo Bueno, tenés x cuadrado más y cuadrado a la 1 medio. Como esas son fracciones de potencia y se estarían bueno, dividiendo. miremoslo por ese lado, porque lo que estás diciendo está bien. De ahí a que nos sirva es otra historia, ¿no? Pero vamos Claro. a mirar lo que vos decís. Entonces voy a borrar esto, un cachito, para limpiar. Y vos dijimos, infinitésimo por acotado sería una opción, pero bueno, tendríamos que llevarlo a ese formato. Y ahora lo que vos me decís es, che David, pensá esto como el límite, voy a ahorrar y no voy a escribirlo de abajo, y pensarlo como x al cuadrado más y al cuadrado, todo eso, pensarlo como que está elevado a la 1, y abajo en el denominador podés tener x al cuadrado más el y al cuadrado, y todo eso elevado, me decís vos, a la 1 medio, que eso es cierto, hay que ver si esto sirve. Hasta ahí estamos bien. ¿Y esto a qué es igual? ¿Sirve de algo? Esto va a Claro. ser el límite. Pero te ¿y queda qué nos queda? 1 sobre x cuadrado más y cuadrado, que no te sirve tampoco. Nos queda O sea, 1 1 sobre la sobre... raíz, claro, 1 sobre la raíz de el argumento que tiene en la raíz. Porque si podemos usar un cociente de potencias de igual base, y entonces nos quedaría 1 menos 1 medio, nos quedaría a la 1 medio, no a la menos 1 Estaba haciendo mal la medio. resta, qué boludo, sí, ¿Está bien? Si era eso lo que estabas pensando, ¿eh? exactamente, X sí. cuadrado más y cuadrado, y todo eso elevado por un cociente de potencias de igual base elevado a la 1 medio. O sea que esto que nos está dando el límite de la raíz de x al cuadrado más el y al cuadrado. Claro, y ello Como sería el cero el xy tiende límite. al 0, 0, como el xy está tendiendo al 0, 0, entonces, ¿qué nos está quedando? Nos está quedando quedando cero, ¿no? directamente que este límite da 0. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, volvamos todo hacia atrás y veamos las ideas con las cuales nos tenemos que quedar, no con las cuentas. Las cuentas ustedes las revisan después, las vuelven a mirar. ¿Cuál es la idea? Me diste una función. ¿Puedo hacer una interpretación geométrica de esa función para ya saber en forma geométrica qué está pasando, pero no tiene validez a la hora de dar un argumento? Entonces tengo que ir a lo teórico. En este caso pude hacer algo geométrico, podría haber pasado que no, que me den una función que desconozca cuál es la gráfica, y entonces ese camino no lo podría haber mirado. En este caso sí, ya sé que es diferenciable y sé hasta cuál es la ecuación del plano tangente. Me fui por la definición. La definición implica el cálculo de las derivadas parciales. No hay problema, David, porque las funciones polinómicas, calcular las derivadas parciales por regla es sencillo, así que ya está. Listo. Planteamos el límite de la definición.
Cuando planteaste el límite de la definición, tuviste que evaluar a la función, que es otra parte que puede llegar a ser conflictiva. Sí, pero tu función no tiene ningún problema, es continua en todas partes, vale siempre la misma expresión, no está definida por tramo, o sea, y encima es polinómica. También nos juega a favor. Listo, armamos la definición. Cuando armamos la definición, el límite nos dio indeterminado. Se nos ocurrieron tres cosas. Infinitésimo por acotado. ¿Está mal? No. No nos dimos cuenta cómo escribirlo de esa manera. Opción 2, ir por trayectoria. Vimos que no tenía sentido, porque ya sabemos que es diferenciable y entonces todas las trayectorias me van a dar 0. Ya sé, porque sé en forma geométrica que está pasando eso. ¿Para qué me voy a ir por las trayectorias? Evitemos perder tiempo. Bien, y por último, nos fuimos por el lado más sencillo de todos. O sea, hacer un cociente de potencia de igual base y el límite ya salía y el límite dio 0. Entonces ya lo pude ver por definición que la función era diferenciable. ¿Qué más tenemos? Vamos de vuelta. Así cerramos todo. Entonces tengo la f de xy. Dijimos que tiene la forma x al cuadrado más el y al cuadrado y que el punto en el cual estamos trabajando es el 0, 0. Entonces, para esta función, ¿qué hicimos? Miramos la parte geométrica. ¿Sirvió la parte geométrica? Sí. Hicimos la definición. ¿La definición resultó ser difícil? No, sencilla, pero tenía su cosita. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Otra cosa que podemos hacer es utilizar la condición suficiente. Pero ¿cuál es la condición suficiente? Bueno, no es problema eso, ¿no? Voy al apunte, miro qué me dice la condición suficiente, y la condición suficiente, fíjense lo que nos pedía, nos pide tener una función definida en un entorno del punto, y tal que sus derivadas parciales existan ambas en el punto, y una de ellas sea continua en el entorno del punto. Bien. Bueno, me preguntaban por chat si usaba conjugado. Puede que salga, no tenía sentido usar el conjugado porque hay una sola expresión. No se llamaría conjugado, sino racionalización de denominadores, pero no entiendo la idea, ¿sí? Entonces, veamos las hipótesis. La función tiene que estar definida en el punto. Nuestra función, recuerden, que era la x cuadrado más y cuadrado. La f de xy es la x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, la pregunta es, ¿la función está definida en el entorno del punto? Sí. Sí. Sí, ¿por qué? ¿Cómo lo justifico? Porque tengo que argumentar todo, o sea, si es una hipótesis la tengo que decir que se cumple y tengo que decir por qué. Y bueno, pero Profe, si esta ahí no se puede usar, porque en la clase de consulta nos dijeron que antes lo usaban, pero ahora ya no, que por ser una función polinómica es continua. Bien, vamos a mirar eso. Claro, analizar la continuidad de la Bien, función. ya vamos a ir a eso, pero eso En es el otra entorno. rama. Eso es otra rama. El dominio de esta función es todo R2. ¿Sí? Por lo tanto, si es todo R2, está definida en todas partes. Por lo tanto, el hecho de que la función esté definida en un entorno del punto, esa hipótesis se verifica. Al decir yo que el dominio de la función es todo R2, entonces estoy diciendo está definida en todas partes. ¿Cómo no va a estar definida en un entorno del 0, 0? Y tal que las derivadas parciales existan. Bueno, pero las derivadas parciales, ¿cuáles son? La f sub x de xy es la función 2x. Y la derivada parcial respecto de x, pero en el 0, 0, me da 0. Por lo tanto, la derivada parcial respecto de x existe en el punto. La derivada parcial respecto de y, la f sub y,
de XY me da 2Y. Por lo tanto, la F sub Y evaluada en el 0, 0 me da 0. Por lo tanto, existe la derivada parcial respecto de Y en el punto. Y me pide que una de ellas sea continua en un entorno del punto. Bueno, supongamos que miro esta. La F sub X es continua en R2 por ser polinómica. Hago toda la justificación, ¿sí? Por ser polinómica. Entonces, si es continua en todo R2, va a ser continua, entonces será continua, todo lo escribo, será continua en un entorno del 0, 0 sin problema. Por lo tanto, tengo que se verifican todas las hipótesis. Por lo tanto, ir por la condición suficiente también podría ir por la condición suficiente, ¿sí? O sea que la condición suficiente también se verifica y podría sacar que la función es diferenciable. Antes de seguir avanzando, ¿qué es lo más cómodo de las dos formas analíticas de trabajar? ¿La definición o la condición suficiente? Y depende. ¿De qué condición suficiente? Depende del caso que tengas. Que funcione. Va a depender del caso que también tenga. En tengas. este caso, me da prácticamente lo mismo. Él fue relativamente sencillo, o sea, no me presentó dificultad, ni la definición, ni la condición suficiente. O sea que acá me da, digamos, lo mismo, pero tengo que chequear las hipótesis de la condición suficiente, ¿sí? No se olviden de mirar eso. Más adelante, obviamente, vamos a entender que las funciones polinómicas, como esta, se pueden derivar respecto de X, se pueden derivar respecto de Y, y las derivadas van a ser continuas, y entonces ya está, es diferenciable. Quizás a eso se refirieron en la práctica. Che, mirá, tu función es polinómica. Entonces tomémoslo de manera natural. Cuando una función es polinómica, las derivadas parciales, ambas, existen. Las derivadas también son polinómicas, y entonces son continuas. Bueno, todo eso habría que mirarlo, digamos. No digo que esté mal decirlo, pero ¿por qué lo estás diciendo? Bueno, estoy diciendo por esto que termino de decir. Entonces, ahora sí, si querés decirme, che, mirá, tu función es polinómica y entonces va a ser diferenciable. Bárbaro, pero no te aprendas el versito, porque no es que por ser polinómica es diferenciable. Por ser polinómica está definida en todas partes, por ser polinómica tiene ambas derivadas parciales, por ser polinómica las derivadas parciales son polinómicas, por ser polinómica las derivadas parciales son polinómicas y por lo tanto son continuas y por lo tanto puedo utilizar la condición suficiente y ahora puedo concluir que entonces será diferenciable. Que después acortemos camino y digamos, che, es polinómica, entonces diferenciable, ¿está mal? No, para nada. Ahora, si yo te pregunto por qué, deberías saber por qué. Porque no es por ser polinómica. O sea, no me podés decir, ay, por ser polinómica. Y si yo no te di ningún teorema que diga que las polinómicas son diferenciables. O sea, hay que saber el camino que recorrí. Y por último, lo que tenemos es la condición necesaria. Entonces voy a la... ¿Sí? Siempre se cumple, o sea, ¿hay algún contraejemplo de polinómica que no sea continua? No, porque las polinómicas son todas continuas. ¿Y por qué entonces no hay un teorema que te asegure eso si siempre porque se cumple? es tan trivial. A ver, los teoremas en general enuncian resultados que no son triviales, resultados que implican un análisis, ¿sí? Vos fíjate que si yo enunciara, supongamos yo, David, profe de matemática, enuncio ese teorema, no descubrí nada. O sea, si eso ya está todo dicho por los teoremas que están, no lo estoy diciendo yo, no estoy descubriendo nada. Por eso les decía, está bien que utilices
que si la función es polinómica, entonces diferenciable, sí está bien. Ahora, tenés que entender que esa implicación de que por ser polinómica entonces es diferenciable, implica este pequeño análisis que estamos haciendo de mirar las cuestiones del teorema. En realidad se está usando un teorema y ese teorema es el que terminamos de usar y por ese lado lo estamos sacando. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí. Bien. Les decía que entonces también tenemos la condición necesaria. Vamos a mirar un poquito la condición necesaria. La condición necesaria nos dice lo siguiente. Nos dice que si la función es diferenciable, entonces es continua. Pero entonces la condición necesaria no me sirve, porque yo tendría que saber que es diferenciable para poder concluir que es continua. Y justamente es lo que quiero ver, si es diferenciable o no es diferenciable. Entonces, la condición necesaria, enunciado de esta manera, no me saca conclusiones sobre la diferenciabilidad, me saca conclusiones sobre la continuidad. O sea que la condición necesaria no sería un camino para ir y mirar. ¿Y qué pasa si mirás la negación? Y la negación es, si no es continua, entonces no es diferenciable. Tampoco te sirve para usarlo. ¿Por qué? Porque vos sabés que es polinómica y las polinómicas son continuas. Entonces, no se daría esto para poder concluir que no es diferenciable. Entonces, la condición necesaria dentro de las opciones que nosotros tenemos, no estaría bien ir por ahí porque no puedo concluir absolutamente nada sobre la diferenciabilidad de la función. ¿Se entendió, chicos, todo lo que hicimos? ¿Alguna dudita? Vuelvo hacia atrás. ¿No? Bueno. No. Profe, yo no entendí el ejercicio, pero después lo puse a analizar y ahí lo pude entender. Era lo de el X más Y sobre la raíz. No lo ¿El X entendía cuadrado bien. más Y cuadrado que hicimos recién? Sí, no lo entendía bien, pero creo que lo entendí. ¿Querés que lo repasemos? Como usted quiera, profe. Queda un minuto para que se cierre el Zoom. ¿Te parecés a mi señora? ¿Querés que cocine como vos quieras? Ahí. Che, bueno, tenemos esto. Y esto lo único que hicimos fue pensarlo como x al cuadrado más el y cuadrado y todo eso elevado a la 1 sobre el x cuadrado Bueno, entonces les decía que lo que había hecho era pensar como que tengo una cosa elevado a la 1 sobre la misma cosa elevado a la 1 medio. Entonces lo que hice fue restar potencias, los exponentes. 1 menos 1 medio me quedó la cosa elevada a la 1 medio. Y en nuestro caso la cosa se llama x cuadrado más y cuadrado
y como me quedó elevado a la 1/2, entonces es la raíz de eso, y entonces me quedaba el límite cuando el xy tiende al 0, 0, y el límite de esa expresión, este tiende a 0, esto tiende a 0, la raíz de algo que es casi 0, ese límite va a dar 0. Listo, gracias, profe. Bien, entonces, listo con eso, lo que iba a mostrar es lo siguiente. Y esto sí lo voy a mostrar, no voy a hacer las cuentas, porque ya están todas hechas. Y nosotros tenemos la función f de xy. Y con esto cierro esta parte de la teoría, donde la función vale 1 cuando x por y es distinto de 0, y vale 0 cuando x por y me da 0. Entonces esa función es la función que yo les planteé, creo que desde el segundo día que la estamos usando. Esta función, primero, mirarla geométricamente se puede, porque es una función sencilla. Es una función que está partida en los ejes, y si no estás en los ejes, si no estás parado en los ejes, la función vale siempre 1, o sea que es el plano z igual a 1, menos en los ejes, que en los ejes la función está definida de otra manera, y está definida como que si estás en los ejes, la imagen que corresponde es la función nula. Entonces, geométricamente la puedo mirar, sí. ¿Qué pasa con esta función? Y esta función, nosotros vimos, esto lo analizamos, vimos que la f no es continua. No es continua en 0, 0. No es continua en 0, 0. Y la condición suficiente justamente me dice eso, que si no es continua, entonces la función no es diferenciable en 0, 0. Por lo tanto, para esta función, lo que conviene es justamente el camino que en la anterior no servía. Es mirar y analizar que no sea continua. Habrá que analizar esto, que no es continua. Si ustedes chequean y miran los apuntes anteriores, eso ya está analizado. También está analizado el tema de las derivadas parciales de esta función en el 0, 0. Y también está analizada la continuidad de las derivadas parciales. Y por donde vayas es mucho trabajo. Entonces acá lo que conviene es justamente ir por la condición suficiente. Mirar que esta función no es continua y entonces obtener de manera rápida que la función no es diferenciable en el 0, 0 y ver que coincide con lo que uno está mirando en forma geométrica. Listo, con eso terminó el análisis ahí. Ahora, esa parte, esta es una observación que yo la hablé mucho en la clase pasada y quisiera ahora retocar. Esta función, si ustedes van y miran y se fijan el cálculo de la derivada parcial respecto de x en el 0, 0, la derivada parcial respecto de x con dificultad la calculamos y nos dio 0, con dificultad. La derivada parcial respecto de y en el 0, 0 la calculamos con dificultad y también nos dio 0. Entonces, en el punto, ambas derivadas parciales existen. Entonces, si ustedes, entre comillas, se quedan con una mala interpretación de lo que voy a decir, van a concluir mal. La interpretación es la siguiente. Cuando uno calcula el plano tangente a una función en un punto,
necesita, para calcularlo como cuestión de cálculo, estoy hablando, las derivadas parciales en el punto. Y esta función tiene derivadas parciales en el punto. Entonces, como cálculo, podrías hacer las cuentas y calcular el plano tangente. Y es más, como cuenta vas a calcular un plano y te va a dar que ese plano va a ser z igual a 0. Pero no es el plano tangente lo que estás calculando, porque la función no es diferenciable, no admite plano tangente. Ah, pero entonces no te entiendo. Lo que estoy diciendo es que el plano tangente está definido para funciones que son diferenciables, que pueda garantizar que existe plano tangente. Pero ¿y si lo pude calcular? Sí, pudiste hacer la cuenta, que es diferente. Esa cuenta es válida solo cuando la función admite plano tangente. Entonces, primero hay que tener la seguridad de que la función tiene plano tangente para luego garantizar que el cálculo que hiciste es ese, el que es válido, y no hacer un cálculo que es un plano, pero que no está definido como tangente. Entonces, miren la definición de plano tangente. Si z es una función diferenciable, el plano tangente está definido de esta manera. Es la derivada parcial en el punto respecto de x, la derivada parcial en el punto respecto de y, menos 1, ese vector multiplicado por este vector, x menos la componente en x del punto, y menos la componente en y del punto, y z menos la imagen de la función en el punto igualado a 0. Esta ecuación, que es equivalente después de hacer el producto escalar a esta ecuación, esa es la ecuación del plano tangente siempre que la función sea diferenciable. Entonces, este es un gran detalle. En general, no sé por qué, nos aprendemos esta formulita y la usamos. Sí, pero esta formulita solo vale cuando la función es diferenciable. Entonces, podés llegar a armar la ecuación de un plano que se te confunda y que vos creas que es el plano tangente sin que tenga plano tangente. Sí, podría pasar. Solo necesitas la función en el punto, la derivada parcial en el punto respecto de x y la derivada parcial en el punto respecto de y. Entonces, esa función que vimos recién no es continua, no es diferenciable, no tiene plano tangente, y cuidado, porque las cuentas las podés hacer, pero lo que vos estás calculando es un plano que en todo caso se te confunde, pero no es el plano tangente, porque el plano tangente solo está definido para funciones diferenciables. Bien, hecha esa observación, entonces ahí quedó todo lo de la parte de diferenciabilidad de una función en un punto. La pregunta es, si hay alguna duda, vuelvo hacia atrás. Este pedacito que está acá dado, ¿sí?, que yo no lo di, es justamente la demostración de que esa ecuación es la ecuación del plano tangente. Está demostrado porque esa es la ecuación del plano tangente. Yo no lo voy a dar, pero si les queda ahí, es cortito mirarlo, eso es simplemente mirar dos curvas, parametrizarlas y mirar los vectores directores, y con esos vectores directores armarlos normal. No tiene nada de raro, digamos. O sea que Profe, sí. Las derivadas parciales no afectan en nada a la diferenciabilidad y al plano tangente. Tipo, por ejemplo, que una función sea continua, pero sus derivadas parciales sean distintas. Las derivadas parciales no tienen por qué ser iguales, en ningún caso. Las derivadas parciales son derivadas parciales. No le pidas nunca que sean iguales ni para decir que sea diferenciable, ni distintas para decir que no es diferenciable, ¿sí? Vos tenés la definición, tenés que calcular
la definición y necesitas las derivadas parciales en el punto, pero necesitas que ese límite de cero. Si vas por la condición suficiente, necesitas que las derivadas parciales existan. Nunca dice que tienen que ser iguales. Y además necesitas que una sea continua. Listo, si se cumple eso, será diferenciable la función. ¿Sí? Así que no mires nada de derivadas parciales en cuanto a si son o no son iguales. En ningún lado está hablado eso, digamos. ¿Se entiende? Perfecto, profe, gracias. Profe, mi consulta es... Hola. ¿Sí te escucho? Entonces, si una de las hipótesis del teorema de si es suficiente, condición suficiente, no se cumple, yo ya puedo asegurar que no es diferenciable. Porque veo que hay algunos... No. La condición suficiente te dice, si esto pasa, si esto pasa, si esto pasa, si esto pasa, entonces va a pasar tal cosa. Si alguna de las hipótesis no se cumple, vos no podés decir que no se cumpla la tesis. ¿Sí? O sea, fíjate una condición, por ejemplo, la condición suficiente. A ver si, mirá, la condición suficiente te dice, supongamos, ¿no? Si es enano, entonces es petizo. Y si no es enano, nada, si no es enano, nada, no te está diciendo que no sea petizo. Si no es enano, podría ser petizo o no, eso yo. O sea, que no se cumplan las hipótesis no significa que no se vaya a cumplir la tesis. Podría cumplirse como podría que no. ¿Entendió? Sí, en ese caso yo digo que no se puede concluir nada. Y voy por Cuando límite. vos vas a usar un teorema, sea cual sea el teorema, si una hipótesis no se cumple, entonces por ese teorema no se puede seguir el análisis, no se puede concluir nada, habrá que ir a trabajar por otro lado. Bien, ¿alguna otra duda? Profe, yo tengo una duda con el tema de ese teorema, con el tema de los entornos, que dice que las parciales tienen que ser continuas en un entorno. Sí. No me queda bien claro cuánto sería ese entorno, porque por ejemplo yo tengo discontinuidad en 3, estoy analizando en 0. ¿Eso cuenta? No por esto. El concepto de entorno es el que te está fallando. Cuando vos tenés, supongamos, una función que en este puntito es discontinua, acá está rota, y vos estás trabajando acá. Entorno es algo pequeño, bien chiquito. Eso está re lejos, ni te importa. Ah, ok. Vale, joya, gracias. Entonces, Sí. entorno es cerquita. Supongamos que, por decir algo, este es el 00 y este es el 1, el 0101. Supongamos que este punto es el 0101. Ese puntito está re lejos de acá. Yo puedo tomar un entorno y ese punto quedar afuera. Entonces, palabra entorno es algo pequeño. Es ahí, chiquitito, alrededor. ¿Se entiende lo que quiero decir? El 0,1, ese punto está muy lejos de donde yo estoy trabajando. Cuando digo muy lejos es porque estoy tomando un entorno y ese punto me queda afuera. Entonces, de última, como que lo estoy mirando acá. Nada que ver, está re lejos. ¿Sí? Claro, muchas gracias. De nada. Bien. Listo con la parte de diferenciabilidad. Voy a arrancar con regla de la cadena. Nos vamos a tomar 10 minutitos, dejo música y arranco con regla de la cadena. ¿Sí? Profe, antes de que te vayas, te iba a preguntar, vamos a ver de casualidad algo que se llamaba gradiente, ¿puede ser? Es que el gradiente ya estaba definido, Negri. El gradiente es un vector que está compuesto por las derivadas parciales. ¿Sí? No tiene más que eso. O sea, la palabra gradiente, el gradiente de una función es un vector. Y ese vector, ¿qué tiene como componentes? La f sub x y la f sub y. Es esa la definición de gradiente, no tiene más historia que eso, ¿sí? Ah, bueno, genial, gracias.
Bueno, les dejo un ratito música, nos unimos en 10 minutos y arranco con regla de la cadena. ¿Estamos, chicos? Dale, dale, dale. Bien. First time I saw it, too. Just glad to go there. It's the this. Aunque no pueda, tengo la curiosidad. Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad. Y aunque en la vida todo se puede, esté bien o esté mal, pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más te volví a probar.